Iniciamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El texto del Evangelio que nos va a servir de punto de arranque de esta oración lo encontramos en San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Palabra de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Jesucristo nos dijo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Y lo acabamos de escuchar. Él nos da esas instrucciones y vamos a desmenuzarlas en clima de oración. En cada uno de los puntos que contiene este texto del Evangelio, vayamos escuchando con la mente, con la razón, pero también con el corazón, con todo nuestro ser. Y echemos a andar los sentidos interiores, nuestra imaginación, para situarnos en el lugar donde Él está dando estas instrucciones, acercarnos lo más posible a Él para escucharle bien y responderle. La respuesta después de la escucha es ya oración. El deseo de acercarme es ya oración. Actuemos las virtudes teologales. Creemos firmemente que Él es Dios y hombre verdadero y que está revelándome el plan eterno del Padre para cada uno de nosotros. Actuemos nuestra confianza, nuestra esperanza en que todo lo que sale de su boca no es algo pasajero, sino que es verdad lo que me está diciendo. Es la verdad. Que Él me ama y yo he de corresponderle también con mi amor pequeñito, imperfecto, pero que Él se encargue de acrecentarlo, de fortalecerlo, de hacer que mi corazón arda en amor a Él y a todo a lo que Él me propone. Invitemos a la Santísima Virgen para que nos acompañe en este momento de oración. Después de haber llamado y enviado de misión a sus discípulos, los instruye, los prepara para afrontar las pruebas,
las persecuciones que deberán encontrar. ¡Qué realismo del maestro! Esto es hoy. Él me está llamando y me está enviando. Me está instruyendo. Las pruebas, las persecuciones, hoy. Son hoy. Realismo del maestro. Les advierte y nos advierte. No tengamos miedo. No hay nada encubierto que no vaya a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, es decir, en la intimidad, a ustedes, en lo profundo de su corazón, díganlo ustedes a la luz. Nos está diciendo que lo digamos en alto. Y que no temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Cuántas veces por el temor al qué dirán, callamos lo que tenemos que decir a la luz? ¿Cuántas veces por el temor a conservar esta vida temporal que tarde o temprano de todas maneras se va a terminar, nos quedamos sin actuar, sin hacer la misión para la que Dios me ha llamado y me ha enviado? Ese realismo del maestro no está garantizando el éxito en este mundo. No les pone a los discípulos y a cada uno de nosotros a salvo de fracasos y de sufrimientos, sino que nos dice que tengamos en cuenta estos posibles rechazos, la persecución. ¿Y cuántas veces ya hemos experimentado todo esto? Que no nos asuste. Él nos lo está anunciando, nos lo está advirtiendo. Estamos llamados a adaptar nuestra propia vida a la de Cristo. Él fue perseguido por los hombres. Él conoció el rechazo, el abandono, la muerte en la cruz. Aquí podemos preguntarnos, ¿conozco mi cruz? ¿La cruz que el Señor me ha asignado? ¿La amo? ¿Cómo la llevo? ¿A regañadientes? ¿O estoy dispuesto a morir en mi cruz? Porque no existe vida cristiana ni misión cristiana tranquila en este mundo. Las dificultades, las tribulaciones son inherentes a nuestro ser cristiano. Queremos verificar si nuestra fe y nuestra relación con Cristo son auténticas. Consideremos qué tan unido estoy a Cristo crucificado. Y no esperemos cruces extraordinarias. La cruz de la vida diaria, de la vocación. ¿Qué tan unido estoy a María al pie de la cruz? María está con gran dolor al pie de la cruz, pero con la firme esperanza, con la certeza, resucitará. Hoy tenemos este fuerte llamado al realismo cristiano. Estamos llamados a adherirnos de una manera total y amorosa, pero ese Cristo vencedor. Por lo tanto, no hay lugar para frustraciones,
ni para vivir en aquello que los primeros cristianos, o algunos de los primeros cristianos, cayeron en: ya va a venir el Señor y entonces ya no trabajamos, ya no hacemos. ¿Y qué tal reprimenda les da San Pablo? El que no trabaje, que no coma. Estoy llamado a ser testigo en el mundo. Y ser testigo en el mundo tenemos que tener esa convicción. No somos nunca olvidados. Siempre nos acompaña el cuidado amoroso del Padre. El evangelio que hemos leído, 3 veces Jesús dice a sus discípulos: no tengan miedo. Y hoy ser testigo en un mundo agresivo. Pero es que en épocas pasadas no había agresividad para el cristiano. Siempre lo ha habido. Así que nosotros cristianos hemos de ser testigos de Cristo, que es la luz. Él mismo se define: yo soy la luz del mundo. Yo tengo que ser luz del mundo. Él también nos dice: ustedes son la luz del mundo, en el Sermón de la Montaña. Y nos dice que la luz no se enciende para ponerla debajo de una mesa o debajo de la cama, sino en un candelabro y en lo alto para que ilumine a todos. Y este es uno de los rasgos del cristiano. Y no nos olvidemos que ser testigo, el testimonio que damos, tiene un carácter público. En un juicio humano, la persona que da testimonio se autoimplica en la verdad de lo que dice. Ay, perdón. Otra vez. El testimonio, pues, es el único medio de expresión de los contenidos últimos de la existencia humana. Voy a poner solamente 3 valores muy grandes y que no los conquistamos nosotros, sino que nos fueron infundidos desde nuestro bautismo: la fe, la esperanza, el amor. No se demuestran teóricamente, hunden sus raíces en lo más profundo del cristiano. Por eso, pues, revisemos nuestra vida teologal. ¿Qué importancia le doy en mi vida para poder ser esa luz que ilumine este mundo tan contrario a la vida cristiana? Al final del Evangelio de San Lucas y al inicio de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos que el Señor nos dice: seréis mis testigos. Y si nos queda alguna duda de cómo ser testigo, interrogamos a San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, y dice él: lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos. Por lo tanto, pues, para ver y oír es un conocimiento de Cristo en la Sagrada Escritura y en la Eucaristía. Conocimiento de Cristo en toda la Sagrada Escritura, estudiándola, orándola y dejándome interpelar por lo que me dice la palabra de Dios y llevándolo a la práctica. Y luego la vida eucarística,
ser hombres, mujeres de Eucaristía. El amor filial a la Santísima Virgen, la adhesión amorosa a la Iglesia de Cristo, la adhesión al Vicario de Cristo y a los obispos en comunión con él. De ese acercamiento amoroso, cálido a la palabra de Dios, voy a descubrir estas facetas de Cristo, que son pues la fisonomía del testigo, a través de su libertad insobornable, de su aguda percepción de la realidad, de su valentía para desenmascarar la hipocresía y la injusticia, pero también de su misericordia, de su profunda experiencia del Padre, del Dios amor. Puede decir, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y esto es lo que nos pide a nosotros, es lo que nosotros hemos de llegar a ser. Testigos de la verdad con mayúscula. Escuchar a Cristo, verlo, y eso se hace pues contemplándolo a través del Evangelio y con la ayuda de la Santísima Virgen. La Sagrada Escritura, añado nomás esto, leída en la iglesia. Leída en la iglesia. Demos gracias a Dios por este momento de oración y pidámosle que nos ayude a ser verdaderos testigos de Cristo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos. Ahora ya le cedemos la palabra a Carlos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues es un gusto para mí poder compartir con ustedes, miembros de Escuela de la Fe y los que no son miembros. No sé si hay personas en sala de espera, porque por Facebook me estuvieron preguntando por la transmisión, algunas personas que había invitado. Entonces, si me hicieran favor de darles acceso, pues bueno, se los agradecería muchísimo para poder comenzar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya puedo. Ahí está. Están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Antes de empezar, quisiera con ustedes hacer un ejercicio. Esta va a ser una conferencia un poquito distinta. Necesito que participemos todos y todas. Entonces, si tienen su celular a la mano, por favor, abran su celular y vayan siguiendo las indicaciones que vamos a hacer. Voy a hacer un pequeño jueguito, una dinámica para poder comenzar. Es muy necesaria para empezar. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos estos medios tecnológicos. Por favor, tomen su celular para poder jugar. Si estás utilizando tu celular para ver esta conferencia, no te preocupes, juega ahorita y después seguimos y te vuelves a conectar al Zoom si es que tienes que desconectarte, no pasa nada. Pero es importante que todos juguemos, así que les suplico y los invito a tomar su celular y vamos a entrar a la página que sigue, por favor. Déjenme, se las comparto bien. Ahí está. Por favor, tengan su celular a la mano entonces. Y vamos a ver.
Bueno, gracias por participar. La mayoría contestó los que creen en Cristo. Y bueno, vamos a ver de qué se trata entonces este tema, porque la respuesta correcta era los... Carlos, no se te escucha. A ver, ahora... denme un segundito. Se bajó el volumen. Sí, denme un segundo, por favor. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Todavía le falta. A ver. No se te escucha, Carlitos. Denme un segundo. Se ve que en el icono del micrófono tienes un puntito al lado, pero no sé qué signifique. A ver, ahora. Ya Hola. empiezas. Ahora súbele un poquito más. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya empiezas a escucharte. ¿Sí se escucha ahora? Ya, gracias, Carlos, ya. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Ya. ya se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, ya se te escucha. Gracias, Carlos. Pero se oye bajito, medio, bien o bien. Bien. Medio, entre bajito y medio. A ver, ahora sí, ¿se escucha perfecto? Ya mejor. Ahora sí. Sí, ya estás perfecto. Tranquilo, si los demás oyen bajito, que le suban también a su volumen. Ya Sí, se creo. escucha bien. Incluso, bueno, aquí yo puedo controlar cómo lo estoy escuchando y según yo ya se escucha bien. Incluso puedo hablar en voz baja y se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, Ya sí, se te escucha escuchas muy bien. bien, Carlos. Gracias. Sí, se escucha bien. Perfectísimo. Bueno, les decía que pues la mayoría contestó que cristianos son los que creen en Cristo, pero fíjense, quiero contarles la historia de Gandhi. No sé si ustedes conocen a Gandhi, el libertador de la India. Recordemos que la India era una colonia inglesa y Gandhi decía, creo en Cristo, pero no en los cristianos. Entonces Gandhi no se consideraba a sí mismo un cristiano, pero decía creo en Cristo. Entonces, decir que ser cristiano es creer en Cristo, pues sería ser un poco cristiano como Gandhi, ¿no? Entonces, pues no hay que irnos con la finta de que ser cristiano es creer en Cristo nada más. Bueno, fíjense, aquí tenemos una foto que me robé de una amiga hace... Bueno, sí, me la robé, me la prestó, me la mandó por WhatsApp, no recuerdo, pero es una amiga diseñadora y fotógrafa y esta foto la tomó un día 28 de octubre afuera de la iglesia de San Hipólito. Los que vivan en la Ciudad de México habrán visto alguna vez esta escena o habrán pasado por allí. Es una escena un poco extraña, bueno, no extraña para los que vivimos acá porque esto ocurre cada 28 de octubre. Creo que es la fiesta de San Judas Tadeo ese día, pero lo extraño es que la iglesia de San Hipólito o la parroquia de San Hipólito parezca un santuario de San Judas Tadeo. Por alguna razón, las personas veneran a San Judas Tadeo en la parroquia de San Hipólito y esto está muy, muy cerca del Palacio de Bellas Artes y esta es la avenida Hidalgo y está cerrada por la multitud de personas que van a celebrar a San Judas Tadeo. Y esta amiga se quedó ahí en medio de la gente en su auto y pues se bajó y tomó esta foto. Aprovechó para tomar la foto. Bueno, si uno ve esta foto, pues inmediatamente lo identifica con la Iglesia Católica o con la religiosidad católica. Pero ¿realmente ser católico es esto? Ser católico es... o se identifica simplemente con la religiosidad popular. También hay quien al ver esta foto y pues ya han visto quizá alguna vez estas escenas de un grupo tocando música de alabanza con las canciones proyectadas y música contemporánea y qué sé yo, e inmediatamente nos imaginamos, esto debe ser, pues así son los evangélicos o así son los cristianos, dicen algunas personas. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, recordemos lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice el profeta Samuel que Dios juzga el corazón y no juzga por las apariencias. Solemos nosotros juzgar o pensar o etiquetar a alguien de ser católico o de ser evangélico o ser cristiano, entre comillas, solo por las apariencias. Es más, solo por los afectos o, perdón, por los aspectos más externos o por los aspectos más folclóricos de su religiosidad o de su forma de vivir la fe. Miren, si alguien le preguntara a un musulmán o le dijera, dime
tu religión o explícamela en 5 minutos, el musulmán sería capaz de hacerlo, de explicarte sus 6 creencias básicas y los 5 pilares de su fe o de su práctica en menos de 5 minutos. Son capaces de eso, ¿eh? Explicar sus 6 creencias básicas y sus 5 pilares de su práctica en menos de 5 minutos. Lo mismo pasa con el budismo. Si tú le preguntas a un budista, oye, explícame el budismo, te va a explicar las 4 nobles verdades, que son su parte doctrinal, y el óctuple sendero, que es su práctica. ¿Qué pasa cuando nosotros preguntamos, bueno, ahora explícame el cristianismo? ¿Cómo lo explicarías tú en 5 minutos? ¿Qué dirías que es el cristianismo o qué dirías que es ser cristiano? Y la cosa se pone compleja cuando vemos que hay una multitud y una diversidad de formas que se dicen ser cristianas, que, a ver, vamos a ver, aquí hay una foto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a dejar de lado el Mentimeter, lo tenía preparado allí también, pero para no complicarnos con esto del volumen y la música y lo que sea, por favor abran el chat y pongan en el chat qué son los que están en la foto. Fíjense, vamos a hablar de 4 tipos de cristianos: católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos. Los que están en la foto, ¿de cuál de estos 4 tipos son? Pongan en el chat, por favor. Rosy dice católicos, Daniel Moreno anglicanos, Sara Flores dice católicos, anglicanos, católicos, anglicanos. Por ahí alguien dice que ortodoxos. Fíjense, hoy, después de esta conferencia, ustedes van a salir capacitados y capacitadas para identificar a cada tipo de cristiano solo por la foto. Católicos dicen muchos, anglicanos. Bueno, la verdad es que los que están en la foto son cristianos anglicanos. ¿Cómo sabemos que son anglicanos solo por la foto? Si ustedes logran mirar o logran ver, aquí hay una mujer revestida de sacerdote, una mujer negrita por aquí, y detrás de el que está levantando el pan está una mujer diácono. Por ahí dice que ausencia de virgen y santos. No, de hecho, si miráramos la foto al fondo del altar, hay santos y está la Virgen María también. Alguien anda por ahí rayando la foto, no se enojen, no rayen la foto. La mujer está aquí, miren, está en el costado izquierdo, en el costado derecho del altar, en el costado izquierdo de su pantalla. Ahí está la mujer, se le ven sus zapatos, sus zapatos acá pues de mujer, ¿no? Aunque en estas épocas ya no sabemos quién usa qué, pero bueno, ahí tiene los zapatos, esta mujer, tiene los aretes también, está ahí pues haciendo gesto de consagrar junto con el que está elevando el pan. Bueno, siguiente ejercicio. Estos de la foto, ¿qué son? Pónganme ahí, por favor, en el chat. Jorge dice ortodoxos, Verónica ortodoxos, muy bien. Bueno, esos a lo mejor los ubican más. Ortodoxos, perfecto, muy bien. Ortodoxos porque hay iconos, bueno, bien, esa es una manera de saberlo. Perfecto, gracias. Gracias al que borró las líneas que ya nos había rayado toda la foto, se enojó. Gabriela, ortodoxos. Lupita, ortodoxos. Muy bien todos. Estos son cristianos ortodoxos. De hecho, son cristianos ortodoxos mexicanos, libaneses y sirios. Esta es una foto de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña de México. Recientemente falleció, bueno, hace un par de años falleció su obispo, Monseñor Antonio Chedraui, muy famoso, y esta es una foto de su catedral que tenían en la colonia Roma, la Catedral de San Jorge. Ahora tienen una muy grande por Bosque Real. Bueno, estos que siguen, ¿qué son? Acuérdense que dijimos que hay 4 tipos: católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos. Los que están en la foto, ¿qué son? Pónganme en el chat. Lili dice protestantes, Arturo dice que son amigos. Pues sí, me imagino, aunque no necesitas tener amigos para hacer algo así, o bueno, puede ser que tengan mucha confianza. Protestantes, muy bien, protestantes. Lupita dice cristianos. Bueno, los ortodoxos también son cristianos. Rosy dice se sumergen en una alberca para bautizarse. Alguien pregunta, ¿es un bautismo? Sí, muy al estilo protestante, sí. Protestantes, muy bien.
Perfecto, pues sí, la mayoría ya saben mucho de esto, son protestantes evangélicos, de hecho, porque también hay diferentes tipos de protestantes, pero eso lo veremos en otra conferencia. Bueno, a ver, ¿estos qué son? Los que están en la foto. A ver si ya adquirieron las competencias para identificar solo con las fotos. Vean la siguiente foto, por favor. Yolanda dice coptos, Lili dice rusos ortodoxos, dice Rosy Alcaraz. ¿Qué son? Cecilia dice ortodoxos, María Rosa dice ortodoxos. ¿Quién más? A ver, ¿qué son los que están en la foto? Algunos ya dijeron que ortodoxos. Anímense, algunos no se atreven a opinar, pero anímense. Lupita Sánchez dice ortodoxos. Gabriela dice católicos, ortodoxos, dice Mónica. Miriam Bustamante dice ortodoxos. Angélica dice anglicanos, católicos. Sonia dice católicos. Fíjense qué complicado, porque la pregunta era ¿cómo explicarías en 5 minutos qué es el cristianismo cuando hay tanta variedad? Y todos los que estamos viendo en las fotos y les preguntas si son cristianos, te van a decir, soy cristiano. De hecho, hace unos años invité a un sacerdote ortodoxo a dar una clase en la Universidad de Anáhuac, donde trabajo, y ahí, donde he dado clases desde hace 20 años. Y en una de estas clases, el sacerdote ortodoxo, pues le estaba dando su clase muy animado, y uno de los alumnos le dijo al sacerdote ortodoxo, oiga, padre, ¿y los cristianos qué? Y entonces el sacerdote se puso rojo del coraje y le dijo a este alumno, oye, yo soy cristiano. No estás oyendo mi clase desde que comencé, y ya mi pobre alumno pues se quedó muy sacado de onda. Entonces, todos los que están en la foto, sin problemas, te van a decir que son cristianos. Bueno, para los que pusieron ortodoxos, pues la respuesta es equivocada. Los que están en la foto son católicos. Son católicos de rito oriental. Es más, esta foto es de la Ciudad de México, de la iglesia greco-melquita, que se encuentra en el centro histórico, y pues los que aparecen allí son mexicanos y son sacerdotes católicos de rito oriental. La Iglesia Católica tiene muchas familias litúrgicas, tiene muchos ritos que están en obediencia y en comunión con la sede de Roma, pero la única manera que quizá nosotros conocemos de celebrar la misa, pues es el rito latino. Estos que están en la foto son de rito oriental. Rito bizantino. La iglesia greco-melquita celebra el rito bizantino. Entonces, fíjense qué interesante, porque los católicos greco-melquitas y los ortodoxos griegos, por ejemplo, celebran el rito bizantino. Ambos, ambos. Tanto los católicos de rito oriental, greco-melquita, como los ortodoxos de griegos, celebran el rito bizantino. Entonces, aunque parecen ortodoxos y la mayoría se fue con la finta, pues no, estos son católicos, son hermanos nuestros en comunión con la sede de Roma. Bien, estos que están en la foto, ¿qué son? Siguiente foto, pónganme en el chat, por favor. Fatia dice evangélica, Gaby dice cristiano. A ver, acuérdense que todos son cristianos. Les acabo de contar la anécdota del sacerdote ortodoxo que dijo que se enojó cuando un alumno mío le dijo eso de que qué onda con los cristianos. Protestantes dicen por ahí, evangélicos. Ena dice cantantes, sí, obvio son cantantes, sí. Nada más falta ahí Beyoncé o... Ángela dice católicos de renovación carismática, cantantes católicos, protestantes. Fíjense, la mayoría ha dicho que protestantes. Bueno, la respuesta correcta es que son católicos. De hecho, es el grupo de alabanza de la que ha sido considerada la universidad más católica del mundo, que es la Universidad Franciscana de Steubenville en Ohio, donde da clases Scott Hahn, el famoso converso protestante a la Iglesia Católica, que tiene su libro de Roma Dulce Hogar y un montón de libros. Allí da clases Scott Hahn, y este es el grupo de alabanza y de música de la Universidad de Steubenville en Ohio, y es la universidad más católica del mundo.
Y sí, son católicos, pero que rezan con este estilo de música worship, con el que también rezan algunos evangélicos. Fíjense, hay católicos y ortodoxos que celebran el rito bizantino. Hay católicos y evangélicos que cantan un mismo estilo de música. Y entonces se pone la cosa complicada, porque ¿cómo le explico a alguien que no es cristiano lo que es ser cristiano o lo que es el cristianismo? Bueno, vamos a tener que irnos a las bases. El recientemente publicado Directorio para la Catequesis del 2020 retoma un montón de intuiciones del Papa Francisco, pero retoma una intuición muy clara del Papa Benedicto XVI, que publicó en su primera encíclica Deus Caritas Est. Y el Papa Benedicto dijo lo siguiente: no se comienza a ser cristiano. Fíjense, el Papa Benedicto no dijo no se comienza a ser católico. El Papa dijo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por lo tanto, el cristiano no nace, sino que se hace. Y se hace a partir del encuentro que tiene con una persona que le cambia la vida y después se bautiza y ahí recibe la nueva vida, nace de nuevo, pero es porque ha tenido este encuentro. El Papa Benedicto XVI nos está diciendo, en otras palabras, no porque hayas nacido en un McDonald's eres hamburguesa. Bueno, no sé si fue buen chiste este, pero creo que se entiende. El cristiano no nace, sino que se hace, decía Tertuliano, un autor contemporáneo de los padres de la iglesia en el siglo III. El cristiano no nace, se hace. Y el Papa Benedicto XVI retoma esta idea, y esto es una bomba que dejó el Papa Benedicto XVI y que el magisterio del Papa Francisco ha retomado una y otra vez, y el Directorio para la Catequesis del año 2020 retoma esta idea, porque nos está diciendo a todos los cristianos, necesitas reencontrarte con Jesucristo. No porque seas católico, no porque estés bautizado, significa que has tenido un encuentro con el Señor. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, invito a todos a que renueven o se reencuentren o se encuentren por primera vez con el Señor Jesús. Y después da algunas herramientas y algunas ideas para poder hacer eso. Pero es retomar esta intuición, esta bomba que dejó ahí el Papa Benedicto XVI. Porque para los que somos cristianos, Jesucristo se convierte en la verdad última de la vida, se convierte en la única esperanza y en el criterio último de actuación. Fe, esperanza y caridad. Ya lo dijo el propio Señor, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Fíjense, me encontré que hubo un catecismo que se publicó en México y por muchos años fue el único catecismo que se publicó, que es la base del catecismo del Padre Ripalda. Pues los que me están viendo y las que me están viendo son muy jóvenes, son generación San Juan Pablo II, y pues no se han de acordar del catecismo del Padre Ripalda, pero existió un catecismo que se llamaba del Padre Ripalda. Bueno, la base del catecismo del Padre Ripalda era este que están viendo en su pantalla, el catecismo del Padre Gaspar Astete, publicado en 1599, fíjense, en el siglo XVI. Y en este catecismo del Padre Astete, la primera pregunta que tenía que responder el niño era esta. La pregunta era, ¿sois cristiano? Y la respuesta que tenía que dar el niño era, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Y después la segunda pregunta insistía, ¿ese nombre de cristiano de quién lo hubisteis? De Cristo nuestro Señor, respondía el niño. ¿Qué quiere decir cristiano? Y el niño respondía, hombre de Cristo. ¿Qué entendéis por hombre de Cristo? Y tenía que responder el niño, hombre que tiene la fe de Jesucristo, que profesó el bautismo y está ofrecido a su santo servicio. Fíjense entonces, antes de que naciera Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto y Lupita D'Alessio, pues los católicos no tenían confusión mental. Es más, mi abuela, yo la escuché cantar una canción que decía, somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Así cantaba mi abuela. Perdón si medio me entoné mal. Pero mi abuela no tenía confusión y mi abuela era católica. Entonces mi abuela no tenía confusión. Mi abuelo materno era protestante, pero mi abuela paterna, con la que viví de pequeño, junto con mis padres, cantaba esa canción y decía que era de la época de los cristeros.
pues obvio, no había nacido todavía Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto y Lupita D'Alessio, y no tenía confusión mental mi abuela, y ella decía, pues yo soy cristiana y mexicana, y guerra contra Lucifer. Bueno, ¿qué compartimos entonces los cristianos? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Aquí vamos a salir capacitados para explicar nuestra fe en 5 minutos. Los cristianos compartimos, en primer lugar, el nombre. El nombre de cristiano no lo inventó Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, ya lo vimos, aparece hasta en el Catecismo del Padre Astete. En la primera exhortación apostólica del Papa Francisco en Evangelii Gaudium aparece 79 veces la palabra cristiano. Una y otra vez dice los cristianos esto, los cristianos lo otro, 79 veces en Evangelii Gaudium, y solo 2 veces aparece la palabra católico, y aparece en un sentido de autocrítica que hace el Papa Francisco. Cuando nosotros vamos a misa, seguro vas a escuchar que se dice, te pedimos que cuantos llevamos el nombre de cristianos, o dicen en la misa también, en la oración colecta, te pedimos por los cristianos de tal y tal país, o por los cristianos que padecen persecución. Y entonces cuando el sacerdote pide eso, no está pidiendo por Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto y Lupita D'Alessio, está pidiendo por nosotros. Este nombre cristiano aparece por primera vez en la Biblia, aparece en Hechos 11:26. Ahí se dice que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos de Jesús reciben el nombre de cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Los apodaron cristianos, que significa, fíjense, Christos es el ungido en griego, y cristiano era así como el ungido pequeñito, o el que depende del ungido grande, que es Cristo, o Christos, como se decía en griego. Y los empezaron a apodar así los cristianos a los discípulos del Señor. Y ya en Hechos 11:26 aparece por primera vez esta palabra. En Antioquía dice que ocurrió esto, en la ciudad de Antioquía. Está aquí a la izquierda, a la derecha en su mapa. Antioquía de Siria está cerca de lo que hoy es Turquía, y en estas ciudades de donde también salía San Pablo a sus viajes misioneros por todo el Mediterráneo, probablemente desde aquí le financiaban sus viajes y tenía su base operativa. Pues desde aquí, en esta ciudad, donde había una comunidad cristiana muy pujante, muy evangelizadora, una comunidad de discípulos misioneros increíble, pues allí es donde les llaman cristianos a estos que en esta ciudad empezaban ya a hacer ruido del bueno, a hacer lío, armar lío, como dice el Papa Francisco. Bueno, ¿qué más compartimos? La primera cosa ya dijimos, compartimos el nombre. Segunda cosa que compartimos los cristianos. Ángela dice, no es Medellín, Antioquia. Sí, no es. De hecho, cuando uno busca en Google y pones Antioquía, te sale Colombia, pero no, hay que poner Antioquía Antigua para que te salga esta Antioquía de la que habla la Biblia. Bueno, la primera cosa entonces, compartimos el nombre. ¿Qué más compartimos los cristianos? Una misma visión sobre Dios, llamada monoteísmo trinitario. Todo cristiano decente cree que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Eso no lo creen los musulmanes, eso no lo creen los budistas, eso no lo creen los judíos. Los judíos, aunque son monoteístas, no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los musulmanes, aunque son monoteístas, no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, todo el que se profesa cristiano sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, en su cabeza funciona esa idea de Dios para el que se dice cristiano. A eso le llamamos monoteísmo trinitario. Y eso está expresado en nuestro credo. Nuestro credo tiene un eje trinitario o una estructura trinitaria, ¿no es cierto? Y este Dios trinitario pues fue revelado por Jesucristo, y eso cualquier cristiano lo cree y lo sabe. Tercera cosa que compartimos, aparte del nombre y aparte de la visión de Dios, es una misma visión o una misma idea de Jesucristo. Esta idea de Jesucristo nos viene pues de lo que el Directorio para la Catequesis recientemente publicado vuelve a enfatizar, y es el mensaje que predicó Pedro después de Pentecostés. Narró la historia del Señor después de Pentecostés y ser llenado del Espíritu Santo. No es que Pedro saliera a decir, bueno, aquí les vengo a hablar sobre la existencia de Dios. Tampoco salió diciendo, bueno, les vengo a hablar sobre este libro increíble que un día va a estar forrado en pasta negra y que se llama la Biblia.
sino que salió a narrar la historia de Jesús, salió a narrar la historia de su muerte, de su resurrección, de su glorificación al cielo y de cómo las personas que lo estaban escuchando podían tener una relación con este Jesús para reconocer y tener a Dios como Padre. Y en este querigma muy básico encontramos cómo hay una cristología ya ahí, una doctrina sobre Jesucristo, cuando se le llama a Jesús el Hijo, el Señor y el Mesías. Pedro dice, hay que reconocerlo como el Hijo, tiene que ser tu Señor, tiene que ser el Mesías de tu vida, tu Salvador. Y esto es una cristología básica incluida en esto que se llama el querigma. Pero además, todos los cristianos compartimos la idea de que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Aunque hay algunos matices de unas iglesias no calcedonianas, les llaman, que después del concilio de Calcedonia decían, bueno, no nos gusta mucho el concilio de Calcedonia y todavía andan por allí. El Papa Benedicto firmó unos acuerdos con ellos, también el Papa Francisco los ratificó. Estas iglesias no calcedonianas matizan un poco esto de la doble naturaleza, aunque lo creen también, tiene una doble naturaleza. Es Dios y hombre 100%. Y esta visión de Jesucristo como el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, que además tiene una doble naturaleza, es compartida por todos los cristianos. Nosotros recibimos ese mensaje apostólico, ese mensaje del querigma, lo creemos, nos bautizamos, pero cuando nos bautizamos estamos reconociendo eso, que Jesús es el Hijo de Dios. Y es que fíjense, como cristianos no creemos en un ser supremo nada más, o en un Dios spray, como dice el Papa Francisco. Tampoco creemos en Dios al margen de Jesús. O sea, nadie se hace cristiano porque lo hayan convencido por medio de las 5 vías de Santo Tomás de que Dios existe. Ok, te convencen de que Dios existe ya, pero el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 35 dice que la razón o estas 5 vías de Santo Tomás solo nos hacen conocer que Dios existe, pero para saber de la intimidad de Dios y de cómo es Dios, Dios tuvo que revelarse. Es lo mismo que dice Mateo 16, cuando Pedro reconoce a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, y le dice Jesús, Pedro, Simón, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso se implica en la fe, o eso implica la fe. Reconocer que este hombre, Jesús de Nazaret, es el Señor, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Eso es la fe cristiana. Y dice el propio Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, nosotros no creemos en Dios como si conociéramos primero a Dios y después, ok, y tiene un hijo. No funciona así. Nosotros conocemos a Dios a partir de Jesús. Es lo que dice el primer Papa, Primera de Pedro 1:21. Dice que por medio de él, por medio de Jesús, nosotros creemos en Dios. Y esta es la diferencia entre nosotros cristianos y las religiones. Nosotros no podemos dejar de lado a Jesús. Jesús no es un profeta más, ni siquiera el sello de los profetas, como llaman los musulmanes a Mohammed o a Mahoma, sino que realmente Jesús es quien nos hace conocer a Dios. Yo pienso en esto como si Dios se hubiera tomado una selfie y utilizó el filtro Jesús. Es decir, si quieres conocer a Dios, tienes que ver a Jesús. Dios es como Jesús. Por eso la sonrisa de Jesús es la sonrisa de Dios. La manera en perdonar a los pecadores es la manera en que Dios perdona. La forma en que Jesús se acerca a los desposeídos, a los que tienen menos, es la manera en que Dios se acerca a todas estas personas. La manera en que Dios tiene misericordia, la manera en que Jesús, tiene misericordia de todos, es la misericordia de Dios. Y por último, cuarta cosa que compartimos todos los cristianos es la importancia del bautismo como sacramento, y por eso se bautiza a los niños, o como gesto público, y por eso los protestantes en su mayoría bautizan a los adultos. Para todos los cristianos es importante el bautismo, porque el propio Jesús lo dijo. Es importante el bautismo, se lo dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Pero también hay matices, pues. Cuando hay iglesias que creen que el bautismo es un sacramento, es decir, que obra algo en el interior del ser humano, lo hacen nacer de nuevo, esta visión sacramental del bautismo se comparte por católicos y ortodoxos y muchos protestantes, pues es ver el bautismo como sacramento. Muchos evangélicos, que son protestantes pero más contemporáneos, los evangélicos, más bien bautizan adultos porque dicen, es que el bautismo es solo un gesto público de tu fe en Cristo. Es como si le dijeras a la comunidad, bueno, yo ya me comprometí con el Señor y mi compromiso lo sello con el bautismo. Todos los cristianos somos bautizados en el nombre de la Trinidad. Lo acaba de aclarar la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que actualmente preside el padre Ladaria, se acaba de aclarar esto, que el bautismo válido es en nombre de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te bautizaron de otra manera, no es válido tu bautismo. Hace un par de semanas, un sacerdote de Estados Unidos descubrió en un video de su bautismo que había sido bautizado de esta manera. Cuando le pusieron agua, el sacerdote dijo, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te recibimos en la comunidad. Y justo lo que dijo el padre Ladaria es que esa fórmula no es válida, esa de decir nosotros te bautizamos. Entonces el sacerdote se asustó mucho, entró en una crisis de conciencia, fue con el obispo y le dijo, señor obispo, pues resulta que no soy cristiano porque mi bautismo no fue válido, por lo tanto mi ordenación tampoco, y pues por favor vengo a que me bautice, me confirme y me dé de nuevo la ordenación. Y resulta que el obispo le hizo caso, le dijo, bueno, yo no quiero ir contra tu conciencia y está bien. Le dio de nuevo la iniciación y le dio de nuevo la ordenación. ¿Qué pasaría con los sacramentos que ha administrado durante años este sacerdote? Bueno, son válidos porque hay un principio en la teología sacramental que dice que lo que falla en el ministro, pues lo suple la iglesia o los carismas que tiene la iglesia. Y además, pues está la fe también de aquellos que recibieron los sacramentos por medio de este sacerdote. Cualquier otra duda, pues pregúntenle al sacerdote. Está todavía vivo, búsquenlo en las redes sociales y le preguntan. Pero está entonces esta importancia del bautismo como sacramento cuando se bautizan niños o como gesto público cuando se bautizan adultos. 4 cosas entonces, mis queridos y queridas, compartimos todos los cristianos. Una misma visión de Dios, una misma visión de Jesucristo, la importancia del bautismo y el nombre de cristianos que se nos puso en Hechos 11:26. Estos que ven en la foto no son cristianos. ¿Qué son? Alguien póngame, ya que saben distinguirlos con las fotos, ¿qué son los que están en la... Participen en el chat, por favor. ¿Qué son los que están en la foto? Mormones, muy bien. Angélica dice protestantes, mormones, parecen mormones. Perfecto, testigos de Jehová, pone Gabriela. Bueno, la mayoría está bien lo que contestó. Son mormones, no son testigos de Jehová. ¿Cómo sabemos que son mormones? Por su atuendo típico. Bueno, traen el libro de Mormón en la mano. De hecho, aquí se alcanza a ver, dice libro de Mormón. Además, es muy típica la manera en la que... A ver, ojo, no todo el que traiga corbata es testigo de Jehová. No por traer corbata y saber versículos de la Biblia eres testigo de Jehová. Y tampoco por aprender versículos de la Biblia te va a salir una corbata. Ojo con eso. Aquí estos son mormones. Elders, le pone a Ángela Cernas. Y elders es los misioneros, ¿no? Les ponen elder. Y la plaquita que traen aquí, de hecho, no trae su nombre, sino dice Elder Smith y Elder González. Elder es como su cargo de ser misioneros mormones, obviamente, y siempre traen así su camisa blanca para que se vea su plaquita y su libro de Mormón y en una mochila y pues reparten el libro de Mormón. Son mormones, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, pues les tengo noticias. Aunque su iglesia se llame Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no son cristianos. Aunque su iglesia se llame Iglesia de Jesucristo, aunque en el centro para visitantes de su templo tenga una gran imagen de Jesucristo, tamaño gigante de 4 metros, y diga Iglesia de Jesucristo, no son cristianos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dirán en Colombia. ¿Cómo así? Es que, ¿quién dice que no son cristianos? Pues nosotros los cristianos, pues. Somos los que decimos que ellos no son cristianos. Por lo menos tenemos ese derecho, ¿no? A decir quién no es cristiano. Pero en realidad no son cristianos porque no comparten nuestra visión de Dios ni nuestra visión de Jesucristo. Aunque ellos hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos Dios Padre tiene cuerpo y tuvo relaciones conyugales con María para engendrar a Jesús. Bajó del cielo y tuvo relaciones con María, ¿eh? Eso creen los mormones. Eso predicó su segundo presidente, Joseph Fitzgerald Smith.
No, Brigham Young, el segundo, perdón. Brigham Young predicó eso, que bajó Dios Padre y tuvo relaciones conyugales con María para engendrar a Jesús. Bueno, Dios Padre tiene cuerpo, creen los mormones. Dios Hijo tiene cuerpo, y el Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero también es un Dios. Y luego, si tú sigues el Evangelio mormón al pie de la letra, pagas tus diezmos y entras al templo, porque no todos los mormones entran al templo, mucho menos los que no son mormones entran al templo. Si tú haces todo eso, puedes llegar a ser un dios, tener tu planeta, que te adoren tus hijos y repetir el ciclo. Eso creen los mormones. Obviamente eso no viene en el libro de Mormón y no te lo dicen de entrada, sino que te vas enterando ya que te haces mormón. Bueno, y no son cristianos por esta idea que tienen de Dios y de Jesucristo. ¿Qué son los que están en la foto? A ver, cuéntenme. Escríbanme en el chat, por favor. Testigos de Jehová, muy bien, testigos de Jehová. Sí, estos sí son más reconocibles, ¿no? Esos sí son testigos de Jehová, así es. Bueno, tampoco son cristianos los testigos de Jehová, aunque ellos digan que sí son cristianos. Es más, los testigos de Jehová dicen que son los cristianos verdaderos y te lo demuestran con sus libros, dicen ellos. Pero sí, son testigos de Jehová. Más que librito, traen sus dos revistas típicas, ¿no? La Atalaya y Despertad. Y casi siempre van en familias y se visten normal, nada más que con falda larga o traje. Y cuando va una familia de un testigo de Jehová con sus niños testiguitos, bueno, tienen sus dos revistas, ¿no? La Atalaya y Despertad. Entonces el niño testiguito lleva su atalayita, su despertadcita, su portafolito, su corbatita. Y ahí van ya casi no tocan en las casas, ahora tienen una modalidad que ponen unos como diablitos de la central de abastos donde tienen sus libros así, y se ponen afuera de los centros comerciales o de estaciones del metro. Ahí es donde andan ahora, ¿no? O en plazas centrales de las ciudades. Ya casi no van a las casas porque ya se dieron cuenta que también pues que a casi nadie les abre, y menos en este tiempo de pandemia. Bien, pues ni mormones ni testigos de Jehová son cristianos entonces, ¿eh? Los cristianos compartimos las 4 cosas que decíamos. Lo que nos une entonces a evangélicos, anglicanos y ortodoxos y católicos es una misma visión de Dios, una visión de Jesucristo y la idea del bautismo. ¿Qué es lo que nos separa entonces? Lo que nos separa a los cristianos es el tema de la autoridad. Es decir, cuando nosotros pensamos y decimos de dónde tenemos que sacar la autoridad doctrinal en materia de moral y de doctrina, mejor dicho, para la iglesia, o responder a la pregunta, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién manda aquí? Y entonces respondemos diferente. ¿De dónde tenemos que sacar nuestras doctrinas y prácticas? ¿Qué respondemos los católicos? Los católicos respondemos, nuestra doctrina y nuestras prácticas salen de la Biblia y de la tradición apostólica, que son los 2 canales por donde recibimos la revelación de Dios, Biblia y tradición apostólica, y la Biblia y la tradición apostólica interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Biblia y tradición apostólica interpretadas por el magisterio de la Iglesia. Estos somos los católicos, o esta es nuestra manera de entender la autoridad en la iglesia. ¿Qué piensan nuestros hermanos ortodoxos? Ellos dicen, no, solo es Biblia y tradición. Tenemos que sacar la doctrina y las prácticas de la Biblia y de la tradición, dicen nuestros hermanos los ortodoxos. Si se fijan, pues se parecen mucho a nosotros y por eso están cerca de aquí. Los anglicanos, que son una iglesia que surgió paralela a la Reforma Protestante, ellos dicen, no, le llaman el famoso trípode anglicano. Dicen, no, la autoridad tiene que venir de la Biblia, de la tradición y de la razón. Aunque ellos interpretan la razón como la razón ilustrada. Por eso es que de repente se les dio aquello de ordenar mujeres y de ordenar personas homosexuales al sacerdocio. Pero además homosexuales confesos, por decirlo así. Y en Estados Unidos los episcopales, porque la comunión anglicana está formada por los episcopales de Estados Unidos y la Church of England o la Iglesia de Inglaterra, ambas forman la comunión anglicana. Y en los Estados Unidos, los episcopales se les dio aquello de ordenar a una pareja de homosexuales
y ponerlos en la misma parroquia como sacerdote y vicario. Sí, bueno, eso se da entre los anglicanos. Y ellos dicen, bueno, es que claro, hay que interpretar la Biblia y la tradición por medio de la razón. Ese es el trípode anglicano. Y luego están los evangélicos, que es fácil saber de dónde sacan o de su doctrina y sus prácticas. Ellos dicen solo de la Biblia, sola escritura, solo de la Biblia, solo la Biblia. Y es fácil, ¿no? Esa es la manera en que lo dicen los evangélicos o protestantes. Pongo evangélicos y prefiero usar esa terminología porque los evangélicos son la última oleada del protestantismo. O sea, aquí no estamos hablando de los luteranos, ni de los presbiterianos, ni de otro tipo de protestantes que podemos llamar históricos. El 80% de los protestantes en América Latina son evangélicos, son parte de esta nueva oleada de protestantes. En Europa es más clara la diferencia porque si tú a un protestante le llamas evangélico en Europa, incluso se siente medio ofendido. Él sin problema te dice, no, yo soy protestante, porque esta idea del evangélico pues es más un movimiento o una... sí, un movimiento dentro de la Reforma Protestante como última ola, por eso son los evangélicos. Después de esta ola evangélica surgirán los pentecostales, porque en América Latina el 70-80% de los evangélicos, de los protestantes, perdón, son evangélicos, pero además son pentecostales. Y ellos dicen, no, basamos nuestra autoridad y sacamos nuestras doctrinas y prácticas solo de la Biblia. Es el principio famoso de sola escritura. Bien, entonces repasando aquí, los católicos decimos que la autoridad en la iglesia es Biblia, tradición y magisterio. Eso decimos los católicos. Los ortodoxos, Biblia y tradición. Bueno, acuérdense algo importante también, que seguro ustedes ya saben porque han sido bien formadas en escuelas de la fe, que el magisterio de la iglesia está al servicio de la Biblia y la tradición. No están en el mismo nivel. El Vaticano II nos lo aclaró. Es clarísimo. La Biblia y la tradición son las maneras en que recibimos la revelación, pero el magisterio está a su servicio para interpretarlas. Los ortodoxos no tienen esta idea, sino ellos dicen Biblia, tradición y razón anglicanos, y evangélicos sola escritura o solo la Biblia. Por eso la pregunta seria, mis queridos y queridas, que tenemos que hacerle a otros cristianos es, ¿cuál es el diseño de Dios para la autoridad? Porque, ok, cada uno opina diferente y suena muy bien lo que a veces dicen los evangélicos. No, es que nosotros no nos basamos en palabra de hombres, sino en solo la Biblia. Curiosamente, esa idea no está en la Biblia. Esa de que hay que basarnos solo en la Biblia, no está en la Biblia, para empezar. Pero por otro lado, la pregunta es seria, digamos, es, pero ¿cuál es la manera en que Dios organizó a su iglesia? ¿Cuál es el esquema de autoridad que Dios quiere para su iglesia? Yolanda dice, sustentado en Mateo 16, 16 al 19, no necesariamente. Ahí está sustentada la idea de la fe y la idea de Pedro como cabeza de la iglesia. Pero toda esta idea de autoridad en la iglesia, de Biblia, tradición y magisterio, pues tiene que ver con toda la Biblia. O sea, ese es el esquema que está en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. O sea, que haya la Biblia, la tradición y muchas veces San Pablo dice que recibamos la palabra de él, la palabra apostólica, como lo que es palabra de Dios, dice San Pablo. Y San Pablo dice, guarden las tradiciones que les damos de viva voz y por escrito. Y cuando uno le pregunta al protestante, ¿cuál es la iglesia que guarda esa tradición que dijo San Pablo? Pues no tienen manera de contestar. Entonces, el esquema de autoridad es para la Iglesia Católica. Biblia, tradición y el magisterio que interpreta la Biblia y la tradición. Por eso les decía, la pregunta seria acá es, ¿cuál es el esquema de autoridad que quiere Dios? Eso es lo que tendríamos que dialogar con otros cristianos. No que si las imágenes, que si la Virgen, que si los santos, realmente, si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el esquema de autoridad, no tiene caso, pues hablar de otros temas o tratar de dialogar de otros temas. Bueno, ¿qué es lo más católico? Aunque yo diría que lo más católico son tres cosas. Lo más católico es la idea de guardar el depósito de la fe.
Digamos que el carisma de la Iglesia Católica es guardar completo ese depósito de la fe. Ese es el carisma de la Iglesia Católica. Guardar la unidad en torno a ese depósito de la fe. Esa sería la primera cosa. También la mentalidad sacramental sería lo más católico. O sea, los católicos somos entrenados desde chiquitos a saber que Dios puede tocarnos con su gracia por medio de elementos sensibles, por agua, pan, el vino consagrado, todos estos elementos materiales y sensibles son vehículo de la gracia de Dios y así nos entrenan desde chiquitos. Eso sería la segunda cosa más católica. Y la tercera cosa más católica, que yo creo que es importante y es en la que me quiero centrar en estos últimos minutos, es que los católicos somos los de la Y. A los católicos nos encanta esto de la I. Es decir, nosotros los católicos, cuando ustedes vayan a misa, se van a dar cuenta que cuando leemos las escrituras decimos del Santo Evangelio según San Lucas o según San Juan. Y no es por darles regalías, que digamos quién lo escribió, sino que lo decimos porque reconocemos al autor humano. Es decir, si dijéramos, no, pero todo es palabra de Dios, ¿qué caso tiene que me digas que ese es de San Lucas y ese es de San Juan y ese es de San Mateo? ¿Qué caso tiene eso si todo es palabra de Dios? Bueno, tiene caso porque estamos reconociendo que la Biblia es una obra humana. Eso lo dice Vaticano II en Dei Verbum. La Biblia es una obra humana, los autores son verdaderos autores humanos y es palabra de Dios al mismo tiempo. Por eso cuando terminamos de leerla y proclamamos la palabra en la liturgia, decimos esto es palabra de Dios. Fíjense, es el Santo Evangelio de Lucas y es palabra de Dios. Es una obra humana y divina. ¿En qué porcentaje es divina y en qué porcentaje es humana? 100 y 100. Aquí no funcionan las matemáticas. Los autores son verdaderos autores y Dios es el verdadero autor. Así como Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. No es 50 y 50. Jesús no es 50% Dios y 50% hombre. Ese es Hércules. Hércules es un semidios. Si no se acuerdan, vean la película Hércules de Disney. Hércules es un semidios, 50 y 50. Jesús no es un semidios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Cuando no funcionan las matemáticas, comienza a funcionar el misterio, decía mi catequista cuando yo era pequeño. Es un misterio, decía. Misterio no es un problema que resuelves como las matemáticas. Misterio es algo que comprendes con luz mística. Decía Santo Tomás de Aquino, la luz mística que uno recibe cuando está en unión con Cristo, vas comprendiendo los misterios, penetrando en ellos. Cuando tienes una relación con Dios por medio de Jesús, vas penetrando en los misterios. Entonces la I es lo más católico. Somos esto y lo otro. Un autor protestante que leí hace poco, él decía, lo que yo más odio de la fe católica es la I. Eso decía él. Entonces ellos entienden bien que eso es la I. Por eso cuando mi esposa me dice, ¿tú quieres besos o abrazos? Yo le digo, mujer, yo soy católico, quiero besos y abrazos. Cuando me pregunta, ¿quieres pasta o postre? Yo le digo, mujer, ¿por qué excluyes? Yo soy católico, quiero pasta y postre. Bueno. Miren, hace poquito el Papa Francisco, hablando de cristianismo, y ya con esto vamos terminando, porque le suplico que después de esta charla, conferencia, plática con café, espero que estén tomando café, después de esto, espero que ya no hablemos mal. No se vale decir, no, es que yo soy católica, no soy cristiana. Así no se dice. Cuando yo entré a trabajar en la Universidad de Anáhuac, me acuerdo que hace 20 años llené una forma que decía, ¿qué religión perteneces? Y decía, cristiano o católico, decía así. Y me acuerdo que yo llené las dos y la que me entrevistó me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, pues sí, los católicos somos cristianos. Eso dice el Papa Benedicto XVI en Introducción al Cristianismo. Y después algunos profesores hicimos algunas gestiones para que cambiaran esos formatos y ahora dice religión cristiana, judía, y de cristiano viene una subdivisión y dice católico, evangélico, ortodoxo y anglicano. Es más, estas 4 categorías las utiliza el magisterio de la Iglesia en sus documentos. Cristianos somos aquellos que profesamos la fe en la Trinidad, la fe en la Encarnación, nos bautizamos. El Catecismo de la Iglesia Católica incluso dice que ellos por el bautismo merecen el nombre de cristianos. Ojo, entonces hablemos bien ya. Somos cristianos y somos mexicanos y guerra contra Lucifer. Por eso el Papa Francisco dice, el cristianismo no es solo una doctrina, un modo de comportarse, una cultura. Es también eso, pero el núcleo del cristianismo es un encuentro, ya lo había dicho el Papa Benedicto, ¿ven?
Esto lo dejó como una bomba ahí y sigue explotando. Y sigue diciendo el Papa Francisco, ser cristiano no es solamente cumplir mandamientos, sino nacer de nuevo y dejar que el Espíritu entre en nosotros y nos lleve a donde Él quiere. Eso dice el nuevo directorio de la catequesis, que tenemos que regresar al querigma, hablar de Jesús, hablar de Cristo, que los demás tengan un encuentro con Él. Dice el Papa, esta es la libertad del Espíritu y que el Señor nos ayude a ser siempre dóciles al Espíritu Santo. Y también hace poco, el 3 de julio del 2020, dijo, la alegría del cristiano brota de la escucha y de la acogida de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús del querigma. Quien cree este anuncio del querigma sabe que nuestra vida nace del amor de Dios Padre. Y esta frase me encanta porque hace como unos 5 años incluso hice un apostolado que se llama Gente que Bendice, o Gente QB, decíamos, por estas frases del Papa Francisco. En el 2014 dijo el Papa Francisco, a mí me gusta pensar que un sinónimo, otro nombre que podemos tener nosotros cristianos sería este: somos hombres y mujeres, somos gente que bendice, dijo el Papa. El cristiano con su vida debe bendecir siempre, bendecir a Dios y bendecir a todos. Nosotros cristianos somos gente que bendice, dijo el Papa Francisco. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, en Evangelii Gaudium 2.46 el Papa Francisco dice, no solamente basta con saber qué piensan los otros cristianos o qué es lo que creen. El nuevo directorio para la catequesis, el 2020, dice que incluso en la catequesis, donde haya presencia de cristianos de otras confesiones que no sean católicos, tenemos que formar a los niños, a aquellos que estamos catequizando, en lo que creen esos otros cristianos. Eso lo dice el directorio de la catequesis 2020. Y el Papa Francisco dice, no solo se trata de aprender lo que creen ellos. Vean qué radicalidad pide el Papa Francisco. Se trata de aprender unos de otros. No solo conocerlos mejor, sino recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Evidentemente eso se necesita, o para eso se necesita formación. Inscríbete en los cursos de Escuela de la Fe, que hay geniales para que tengas esta formación y puedas hacer esto que dice el Papa Francisco, discernir cómo el Espíritu Santo obra en los hermanos no católicos y recibir eso como un don también para ti. Bueno, terminamos con esta frase matadora y tuitera de San Paciano de Barcelona en el siglo IV. Si alguien se dedica a diseñar playeras, por favor hágame una playera con esta frase, no con esta imagen. O bueno, a lo mejor queda linda, pero pues sobre todo diséñela con esta frase. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido, San Paciano de Barcelona, siglo IV. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Estuvo muy padre tu conferencia. Yo creo que, digo, no podemos dar aplausos, pero virtualmente te mandamos un aplauso. Te agradecemos mucho porque Sí se pueden aprendemos mucho. unos aplausos ¿Aplausos sí ahí con puede? el Zoom. Bueno, sí, con el... Salen unas manitas. Salen unas manitas. Bueno, pues démosle Gracias. un aplauso a Carlos. Muchísimas gracias y yo creo que todos aprendimos hoy cosas nuevas, recordamos cosas y muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que tenga? Yo sí quisiera preguntarle si hay alguna bibliografía o algún libro o algo que nos recomendara para ampliar un poquito el tema acerca de las diferencias y semejanzas entre los que somos católicos con diferentes apellidos y los que no son católicos, para tomarlo como un manual para poder enseñar a nuestros hijos y a otras personas, ¿no? Sí, sí me siguen escuchando, sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, te estamos escuchando. Hola, ¿siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, puedes hablar, Carlos. Se te oye perfecto. A ver, creo que ya me escuchan. Bueno, sí hay un libro que les recomiendo de la teóloga fallecida. Ahora sí ya no se oye. Sí.
A lo mejor si lo pones en el chat. Ahí estoy. Ajá, ahora sí ya se te oye. Ahí estoy ya. Les decía un libro de Jutta Burggraff que se llama Introducción al Ecumenismo. Ese es un libro muy sencillo de la editorial Rialp. Ya ven que la editorial Rialp pues publica cosas muy buenas. Y hay un librito así que se llama Introducción al Ecumenismo de editorial Rialp. Ese podría ser una buena introducción. Aunque pues hay mucho. Para empezar, habría que leer o retomar el documento Unitatis Redintegratio del Vaticano II, donde se habla de esto. Hay otro librito del entonces cardenal, bueno, sigue siendo cardenal Walter Casper, pero cuando era encargado de el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, que se llama Ecumenismo Espiritual, en el que recoge pues muchas ideas sobre qué nos une a todos los cristianos y cómo podemos rezar juntos, ¿no? Eso lo escribe el cardenal Walter Casper. Yo creo que esos tres podrían ayudar. Unitatis Redintegratio de Vaticano II, el librito de Jutta Burggraff, Introducción al Ecumenismo, y de Walter Casper, Ecumenismo Espiritual. Gracias. Por nada. Okay. Nos están pidiendo en el chat que si luego los podemos escribir y enviarlos. A lo mejor si nos haces favor, Carlos, me los das por escrito y yo los mandamos en el chat para Sí, que con todos lo gusto. tengan. ¿Sí? Sí. Yo Muchas tengo gracias. una duda curiosa. Hola, Rosy. Muy Hola. Quería preguntar, ¿a partir de cuándo los anglicanos empezaron a incorporar a las mujeres porque he visto muchas fotos y de antemano sé que, bueno, ya me queda claro que no son católicos, son cristianos, ¿verdad? Pero siempre han estado las mujeres. Que si siempre han ordenado mujeres, ¿no? Es la pregunta. No, los anglicanos les comentaba, si pueden apagar su micrófono por ahí, los que lo tienen encendido, porfa. Gracias. Los anglicanos es una iglesia paralela a la Reforma Protestante, son del siglo XVI, pero empezaron a ordenar mujeres en los años 70 del siglo XX. O sea, hace 50 años, ¿no? Empezaron a ordenar mujeres. La puntada que se han aventado en los últimos 10 años es ahora ordenar obispesas. Y ahí los otros tres tipos de cristianos ya le decimos, bueno, eso ya es mucho. Por eso alguna vez, cuando explicaba yo este tema, decía yo que los cristianos éramos como la Pepsi. Si se acuerdan, la Pepsi, hubo un momento en que había 4 sabores, aunque ya no existen esos 4 sabores, pero me servía mucho explicarlo así. Hay una Pepsi, digamos, original, ¿no? Y esta Pepsi original, pues seríamos los católicos. Después salió una Pepsi que le ponen ginseng, como para que despiertes, que se llama Pepsi Kick. Entonces estos son los evangélicos, porque cuando vas a sus reuniones sales muy animado y la Biblia y cantas y saltas. Es como la Pepsi Kick, o sea, no te aburre el pastor y ya, esa es la Pepsi Kick. Después estaría la Pepsi Retro, no sé si se acuerdan que una vez salió la Pepsi Retro, esos son los ortodoxos, porque cuando vas a una de sus misas, pues ellos celebran la misa como hace 1700 años y no ha variado eso. Entonces es la Pepsi Retro. Y los anglicanos serían la Pepsi Light. Lo siento, no sé si hay anglicanos en esta conferencia, pero pues por esto que acabo de decir, o sea, ordenan ya hasta obispesas y entonces pues ya los otros 3 tipos de Pepsi decimos, no, pues eso ya es muy light, ¿no? Eso ya está muy diluido ahí la Pepsi. Carlos, No sé si... Carlos, sí. ¿qué me dicen de los armenios? ¿Ellos qué? Armenios hay ortodoxos y hay católicos. Hay hay ortodoxos y católicos armenios, sí. Okay. Que sería lo mismo que con los judíos, que hay judíos que ya empiezan a creer en Jesús, o sea, en la figura de Cristo. Bueno, hay judíos que empiezan a creer, pero pues algunos se hacen católicos, otros se hacen evangélicos, ¿no? Cuando aceptan a Jesús como el Mesías, hay muchos que se han hecho evangélicos
y hay otros que se han hecho católicos también, ¿sí? Normalmente cuando uno se hace evangélico, si es dócil al Espíritu Santo, acaba en la Iglesia Católica. Si no, pregúntenle a Scott Hahn. Carlos, ¿los coptos son ortodoxos? Hay coptos ortodoxos y hay coptos católicos. Gracias. Coptos es una palabra que utilizan los cristianos en Egipto. Y es impresionante el testimonio de estos hermanos nuestros en la fe, porque Egipto, por miles de años, bueno, casi miles de años, más bien por cientos de años, hasta que surgió el Islam, por cientos de años, Egipto era un país cristiano. Fue de los primeros países evangelizados desde la época apostólica. Había una comunidad en Alejandría, ya desde el siglo I, y entonces Egipto prácticamente fue un país cristiano durante toda la antigüedad. Cuando surge el Islam y se expande por medio de la espada por todos lados, en Medio Oriente, obviamente conquistan Egipto, y los cristianos de Egipto pues fueron duramente reprimidos, perseguidos, y quedó una comunidad pequeñita que se llamaron a sí mismos coptos, que literalmente significa egipcio. Hoy en día, copto es sinónimo de cristiano, porque los musulmanes que dominan el país y en el cual se impuso el árabe, pues se llaman a sí mismos egipcios. Y los cristianos, para diferenciarse de estos conquistadores, se llaman a sí mismos coptos. Y hay coptos ortodoxos y hay coptos católicos, porque copto es cristiano en Egipto. Y es impresionante sus costumbres porque ellos cuando bautizan a sus bebés, ya sean ortodoxos o sean católicos, tatúan a sus bebés en la mano izquierda, les tatúan una cruz. Un tatuaje así literal con tinta y aguja, a los bebés. Les tatúan una cruz y cuando crecen, últimamente ha habido mucha persecución en Egipto contra nuestros hermanos coptos, ya sean católicos o ortodoxos, y hay imágenes impresionantes de ellos levantando sus puños, mostrando la cruz, porque es algo que los que los musulmanes no harían, no se tatuarían. En cambio, nuestros hermanos coptos muestran su cruz que recibieron en el bautismo y casi en pie de resistencia, no de lucha, porque ellos no atacan, pero levantan cruces y Biblias y con su brazo o con sus manos tatuadas. También hay fotos de cuando ha habido bombazos en iglesias. Hace unos 5 años hubo un bombazo simultáneo en Egipto, en una iglesia católica, en una iglesia ortodoxa y en una iglesia evangélica, en Pascua, hace unos 5 años. El mismo domingo de Pascua, en las 3 iglesias al mismo tiempo, de forma simultánea, fue un ataque terrorista. Y hay un video conmovedor del pastor de la iglesia evangélica que está enseñándole a los niños. Es un video que grabaron antes de que explotara la bomba y el pastor de los niños les está diciendo, ¿quiénes darían su vida por Jesús? Y todos los niños levantan la mano. Y a los pocos minutos explotó la bomba en esa iglesia evangélica también. Los niños en la iglesia católica acababan de recibir su primera comunión porque era domingo de Pascua. Y los niños en la iglesia ortodoxa pues estaban celebrando la Pascua con sus familias. Y hubo un bombazo de los 3. Pero las fotos que se ven de la iglesia ortodoxa y de la iglesia católica de las víctimas, se ven las manos de los niños y de las demás personas con su tatuaje, o sea, de los cadáveres, pues. Y ahí traen su tatuaje que reciben en el bautismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Carlos, saludos. Sí, padre. Padre Pablo. Hola, padre, sí, saludos. Oye, me encantó, me fascinó este tema de los tatuajes, Sí. También nosotros estamos tatuados, no se nos ve, pero estamos tatuados. Por lo tanto, ese tatuaje es indeleble, imprime carácter. Sí, lo llevamos siempre, ¿no? Aunque no se vea, pero estamos tatuados. Sí. Gracias, probablemente si fuéramos coptos traeríamos el de acá. Vemos. Sí, sí, padre. La próxima semana, el jueves, tendremos la conferencia sobre la tanatología y bueno, pues a esta misma hora en este mismo canal. Sí. Pues muchísimas gracias, Carlos. O sea, fue de veras muy, muy, muy enriquecedora tu conferencia, tu charla. Te agradecemos mucho y nos vemos pronto.
Muchísimas Gracias, gracias Tere. a todos por estar aquí presentes y nos vemos entonces el próximo jueves a las 12, igual que siempre, para escuchar al padre con ese buen taller que nos va a dar sobre tanatología. Y cuídense mucho, que tengan un muy buen día y cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. chao. Nos Gracias, vemos. Tere. Hasta luego. Gracias, Tere. Gracias a todos. Gracias Bye. a todos. Muchas Gracias. gracias. Tengan muy buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Bye. Muy interesante. Bye. Así.